La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros comenzamos el programa de hoy contándote que vamos a hablar del esquema de vacunación en Paraguay. Nuestra invitada, la profesora doctora Sonia Arza. Ella ya es amiga de la casa, una mujer, una profesional trabajadora que le pone alma, corazón y vida a lo que hace y lo hace muy bien. Es directora del programa ampliado de inmunizaciones PAI, médico cirujana, especialista en pediatría clínica por la Universidad Nacional de Asunción. Realizó superespecialidad en infectología pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México, salubrista y epidemiológica, máster en planificación y conducción estratégica nacional. ¿Qué les parece el breve currículum de nuestra invitada? Bueno, y vamos a estar hablando justamente de este esquema de vacunación en Paraguay, porque la OEPS ha mencionado en forma destacada el gran avance que nuestro país, Paraguay, ha obtenido en la salud preventiva partiendo del año 2013. El esquema que nuevamente se ha visto fortalecido durante el año 2015. Con esto el Paraguay se pone a la cabeza en la prevención de enfermedades a través de las vacunas a nivel de América Latina y ofrece un esquema de vacunación similar al recomendado en los países desarrollados. Nuestro país, un ejemplo para la región en todo lo que tiene que ver con vacunación y prevención. Somos ejemplo, Paraguay es un ejemplo. Han venido, la doctora después nos va a explicar, nos va a contar eso, pero vinieron de otros países a ver, del Brasil también, acá cerquita nada más, a ver cómo se logró esta vacunación masiva tan exitosa que tuvimos en nuestro país. ¿Cuáles fueron las técnicas que se utilizaron? Bueno, y de eso también vamos a hablar hoy. Pero es un orgullo decir que somos un ejemplo en eso, en prevención y en vacunación. Nuestro país es un ejemplo para toda la región. Nosotros comenzamos el programa como lo hacemos siempre, con nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos y queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, a los patrocinadores y a las marcas que nos están apoyando y a ustedes que están del otro lado acompañándonos en estos 20 años del Doctor en Casa. Sean todos bienvenidos. Hacemos un pequeño corte, yo recibo a nuestra invitada, la profesora doctora Sonia Arza, y enseguida estamos hablando con ella del esquema de vacunación en Paraguay. Bienvenidos. Estamos ya con nuestra invitada, la doctora Sonia Arza. Ella es directora del programa ampliado de inmunizaciones PAI y vamos a hablar justamente del esquema de vacunación en Paraguay. Doctora, bienvenida al programa, qué gusto tenerte otra vez. No, muchísimas gracias por la invitación y por sus generosas palabras. Muchas gracias. Por favor, yo lo que dije es la verdad. Fue así porque tuve la posibilidad y la oportunidad de acompañar, ¿qué año fue? El año... Del 2014. 2014, sí. En toda esa campaña de vacunación que fue muy exitosa y bueno, vinieron médicos y enviados de ministerios de salud de Brasil, de Argentina y otros países de la región a consultar, a felicitar primero, por supuesto, y a consultar cómo se logró ese esquema tan
porque la teoría está, pero en la práctica es difícil llevarlo a cabo, ¿verdad? Sobre todo una campaña de esa envergadura, en donde simplemente estaba como meta, imagínese, una certificación internacional, entonces había un tiempo limitado en un país donde la gente no está muy apegada a vacunarse, en donde tuvimos que hacer un trabajo inmenso, ir casa por casa, buscar a los niños, convencer a los padres, entonces, y haber logrado finalmente la certificación, no simplemente por el hecho de llegar a la meta, sino que lo que hay detrás de eso, que es la protección de toda una población en un momento donde Brasil tenía sarampión. Estados Unidos reportó en enero de 2015 que ingresó casos de sarampión también ahí. Chile reportó igual cosa, igual Perú. Entonces, de no haberse concretado satisfactoriamente esa campaña, hubiéramos también estado experimentando no solo enfermedad, sino que muerte por sarampión, ¿verdad? Claro, no, y lo más resaltante de todo esto es que uno dice, bueno, nosotros amamos a nuestro país, pero sabemos que estamos lejos todavía de que funcione todo correctamente. Siempre el engranaje de repente parece que se tranca en algún lugar. Sin embargo, en este caso fue, pero perfecto, con mucho esfuerzo, evidentemente, pero el resultado fue óptimo. Así es. Paraguay, en realidad, si uno analiza, existe mayor apego a la prevención, pero todavía no hemos llegado, como usted dice, al nivel ideal. Claro. El nivel ideal sería en que todo ciudadano, ciudadana, independientemente a que nadie, o sea, que aunque nadie le diga que tiene que ir a ver su estado de salud, tiene que ir a verificar. Claro. El estado de vacunación es un derecho, pero también es una obligación. Entonces, aquí en Paraguay ocurre de que todavía tenemos que tocar puertas para ofrecer la vacuna. Claro. Entonces, internacionalmente se estipula de que la mejor vacunación es la institucional. Implica eso de que el ciudadano tiene que demandar esa vacuna. Situación que no se da en demasía en Paraguay, aunque mejorado, tenemos que seguir trabajando en esa tesitura, ¿verdad? Es por eso que la educación hacia la prevención también es un factor muy preponderante. Trabajamos con el Ministerio de Educación y Cultura, entendemos que las generaciones de niños que son el futuro de la patria, en realidad ya van a tener arraigados un poquito más que nosotros, claro, aquello de prevenir mediante las vacunas, ¿verdad? Y eso que decía, doctora, convencer a los padres. Todavía hay padres que no quieren que sus hijos se vacunen. Es así. Todavía Increíble. Tenemos que recurrir a curapárrocos, a pastores, a diferentes tipos de estrategias para hacer de que nos dejen vacunar. Porque imagínense, suelo decir, y me hago responsable de lo que digo, que la vacunación en Paraguay está tercerizado, y le explico el resultado sobre todo. Y le explico por qué, porque por mejor esquema de vacunación que tengamos, por gente más comprometida que tengamos, si venimos para vacunarla a usted y usted no quiere, ¿cómo podemos llegar a ese objetivo? Entonces, depende necesariamente del sí de la contraparte, situación que tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Eso se sigue dando en el país, claro que en menor cuantía que antes probablemente, pero sigue existiendo, ¿verdad? Entonces, seguimos trabajando en ese, digamos, en base a ello para poder rectificar eso que está mal y poder fortalecer aquello que hemos ganado, ¿verdad? Y también en este esquema de vacunación tan exitoso, iban hasta el último punto, ahí en el mapa, ahí arriba de Paraguay, donde no se llega ya por agua, por río, se llegaba. Ustedes hacían eso, hicieron eso y llegaron. O sea, por eso fue tan fantástico, ¿verdad? Así es. Y posteriormente dar consecución y mantener eso, ¿verdad? Porque uno es llegar a la meta, pero otro es mantenerse en ese sitio, ¿verdad? Y Paraguay ha demostrado con creces de que se ha sabido mantener en el sitial al cual accedió, porque finalmente si terminamos en un 8 de septiembre, aquella vez recibimos una certificación internacional en el 2014, hemos atravesado todo un 2015 con países muy potentados anunciando que tenían en su territorio sarampión, y esa situación no se dio en Paraguay, que lejos está de ser, seguimos siendo mediterráneos, pero somos básicamente, tenemos distritos o inclusive fronteras cosmopolitas, es decir, con mucha gente viniendo a Paraguay y
y pudieron haber traído el sarampión de cualquier punto del planeta, y si encontrase niños o población susceptible, hubiera prendido un sarampión o un brote de esa enfermedad, ¿verdad? Claro, o sea, de que entró el sarampión tuvo que haber entrado con alguna de estas personas que iban y venían. Totalmente. ¿Verdad? Pero se encontró con lo que queremos, ¿verdad? Sí. La población fortalecida y con las defensas absolutamente buenas para eso por la vacunación. Así es, así es. Y ahora con el tiempo fue ocurriendo de que igual tenemos que seguir sorteando vicisitudes en terreno, ¿verdad? Aprovecho tu programa para reivindicar la labor del vacunador, Sí. porque en realidad estamos viendo que en Cachapé inclusive están atravesando agua para poder llegar a una población en un lugar seco, ¿verdad? Esa situación se vio empeorada con la crecida de los ríos. Entonces, hoy ese es nuestro día a día. Es digamos, un factor común en muchas regiones que tienen esta problemática. Así Perfecto. Es. Bueno, esto era nada más que para el inicio del programa, para saber un poquito, comenzar con algo bueno, ¿verdad? De que el Paraguay recibió la certificación internacional por el excelente trabajo en materia de vacunación. Y de eso vamos a hablar justamente ahora. El tema de inmunización. Tenemos un material, doctora, preparado por nuestro equipo de producción que queremos compartir con todos ustedes y vamos a hablar de este tema. Y es justamente inmunización. Inmunización es el proceso destinado a inducir o transferir inmunidad mediante la administración de un inmunobiológico. Existe la inmunización activa y pasiva. La primera se refiere a la producción de anticuerpos en respuesta a la administración de una vacuna o toxoide, en cuyo caso es artificial. La inmunización natural se adquiere por el padecimiento de la enfermedad y es generalmente permanente. Y la inmunización pasiva se refiere a la transferencia de inmunidad temporal mediante la administración de anticuerpos preformados en otros organismos, en cuyo caso es artificial. La inmunización natural es la transferencia de anticuerpos maternos al feto. Bueno, ¿está correcto eso? Correctísimo, tal cual. Sí, existe una diferencia importante en las vacunas. Es una inmunización activa. Eso quiere decir de que el cuerpo recibe, como bien dijo el material, un inmunógeno y a partir de ahí comienza a generar la respuesta de protección. Y está la inmunización pasiva, que se da cuando ya se administra un anticuerpo protector, ¿verdad? Entonces, digamos que la respuesta es un poco más rápida, pero sin embargo siempre terminará necesitando de vuelta una inmunización activa para poder dejar en el cuerpo una memoria. Y finalmente, cuando vuelva a encontrarse con esa noxa, nosotros le llamamos en medicina, con esa parte infecciosa, vuelva a recordar, aumente la protección y evite entonces de que el cuerpo sea invadido por ese agente infeccioso, ¿verdad? Claro. Y cuando habla de la inmunización natural, de la transferencia de anticuerpos maternos al feto. Sí, eso es todo niño a través del cordón umbilical, la madre que ha estado en contacto con algún tipo de enfermedad y ha generado protección contra esos agentes, se lo pasa en forma pasiva a su hijo. Son anticuerpos que duran aproximadamente unos 6 meses. Es por eso de que la vacunación del niño en esos primeros 6 meses es muy importante, porque finalizado ello, en realidad la protección que la madre le pasó termina. Claro. Y ahí ya el propio niño tiene que tener una protección característica para poder enfrentar a las enfermedades, ¿verdad? Pero la mamá le pasa al feto la inmunización de las enfermedades que ella tuvo, Así es. No de las vacunas que se puso. De las vacunas también, que se puso. a todo, o sea, como... Exacto, de las enfermedades que padeció, de las vacunas que se aplicó, ¿verdad? Le pasa una inmunización o una protección pasiva. Exacto, sí, pero dura 6 meses. Claro. Por eso que es tan importante, porque hay vacunas que no se ponen a los chiquititos tampoco, Así es. ¿verdad? Cuando un niño nace, lo prioritario es que se aplique antes del alta médica la vacuna contra la tuberculosis. Y después se aguarda los 2 meses para que vayan recibiendo las otras vacunas y así sucesivamente hasta los 6 meses, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, para nada más entender, sabemos, todos saben, pero es bueno recordar el tema de la inmunización. ¿Por qué es tan importante? Qué increíble que en este siglo XXI que estamos viviendo,
con estos descubrimientos que ya fueron de siglos pasados, ¿verdad? El tema de la vacuna y todo, todavía hay gente renuente, todavía hay gente que no cree en la vacunación, dicen. Sí. Es increíble. Y gente que tiene estudios, gente inteligente. Sin embargo, hay como un concepto también ahí que no sé si es de moda o qué, que aparece, que no hay. Y después están ya las teorías de conspiración, que bueno, eso no vamos a hablar acá del tema de la vacuna. Sí, la verdad que desde que existen vacunas, también existen campañas antivacunas. Yo recuerdo un profesor, Ciro de Cuadros, comentaba, tenemos que fortalecernos en el conocimiento profundo de las vacunas. Y recordando a otro gran maestro que también escribió sobre vacunas, decía de que un impacto que, digamos, generan las vacunas es solo comparable con el agua potable en salud pública, porque ni siquiera los antibióticos han generado ese impacto. Yo opino humildemente de que probablemente las personas no dimensionan el valor de las vacunas. En primer lugar, porque nosotros en el Paraguay la obtenemos completamente, es gratuita para la población. Eso es en primer lugar. Y segundo, que ya no ven las enfermedades de antes, como las parálisis infantiles, las muertes por tuberculosis, las meningitis por tuberculosis, mismo las enfermedades de sarampión, las muertes que se generaban, ya no se observan hoy día. Entonces es como que no se dimensiona el valor de las vacunas por esa razón. Bueno, pero es justamente no se ven, gracias a Dios, porque es el resultado de una inmunización, ¿verdad? De un excelente trabajo a nivel de vacunación. Bueno, pero es tan importante esto y tenemos la posibilidad de evitar tener enfermedades y proteger a nuestros hijos de todas estas enfermedades con la vacunación. Entonces, no hay que ni pensar dos veces. Hace bien, es una protección. Uno no quiere que le pase nada a los hijos, quiere a la familia, a uno mismo. Entonces, ahí tenemos la respuesta gratuita a través del Ministerio de Salud. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Muy bien, continuamos charlando con nuestra invitada, la profesora doctora Sonia Arza, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI de nuestro país, hablándonos justamente del esquema de vacunación. Ya entendimos lo que es inmunización, recordamos, porque seguro que vos sabías, pero es bueno volver a recordar. Y ahora tenemos un material, doctora, que queremos mostrar y compartir con todos nuestros televidentes sobre las vacunas introducidas en el esquema a partir del 2010. ¿Por qué el 2010? Ya después me va a explicar, pero seguramente es un año así que hay más vacunas, no sé. Vamos a ver, por favor, este material. Vacunas introducidas en el esquema a partir del 2010. Paraguay ha realizado iniciativas sin precedentes en la introducción de nuevas vacunas en el esquema de vacunación de la familia, con la vacuna contra el rotavirus en el año 2010 y la vacuna contra el neumococo en el 2012 en el esquema de vacunación infantil. Se ha incorporado la vacunación contra la influenza y el neumococo para grupos de alto riesgo. En promedio, la salud pública ha aguardado décadas para introducir una vacuna nueva. ¿Está correcto? Está correcto, sí. ¿Por qué se tuvieron que esperar décadas para introducir? El dato, o sea que muy importante, especificamos desde el 2010, que es en donde empieza a fortalecerse el esquema de vacunación, ¿verdad? En el 2010 se introduce la vacuna contra el rotavirus, que es un agente causal de diarrea y vómitos en el lactante menor. Después muerte, ¿verdad? En el 2012 se introduce la vacuna contra el neumococo, aplicable a la población infantil, es una vacuna conjugada. Se ingresa también la vacuna de influenza como programa regular y también la vacuna neumococo para el adulto, pero
Comparativamente a esos años de introducción, el 2013 se transforma en un verdadero parteaguas, porque en vez de una sola vacuna o esperar mucho tiempo para introducir una sola vacuna, en realidad se introdujeron 4 nuevas vacunas. Y ese es el dato importante, porque en un país pequeño como el nuestro, en realidad se ha coronado una verdadera política de Estado con esa situación, porque son vacunas de años pensadas, pero finalmente se hacen tangibles en el año 2013, ¿verdad? Imagínense, se introduce la vacuna contra la varicela en febrero de ese año. En marzo se introduce la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es contra el cáncer de cuello de útero. Sí. Se introduce posteriormente la vacuna contra hepatitis A y finalmente la vacuna pertúsica acelular, que es una vacuna, digamos, de composición ajustable a su aplicación a la población adulta. Evita la tos convulsa. Entonces se aplican los adultos, ¿verdad? Entonces ha sido una inversión muy importante, porque si uno compara los inicios del país en 1980 al 2013, existe una inversión en crecimiento de más de 3.200%. Wow. Y eso realmente habla de un compromiso de la salud o por la salud, ¿verdad?, poblacional. Ahora mismo, en el año 2015, se introduce de vuelta una nueva vacuna. Entonces, eso genera siempre incremento en inversión, porque las vacunas son una inversión, claro, porque se invierte por la salud de la población. Sí. O sea, el país, a nosotros no nos cuesta, o sea, al ciudadano no le cuesta. Al ciudadano no. Pero el país compra las vacunas. Por supuesto. Claro. La inversión es muy alta, ¿verdad? Entonces, es por eso de que al fortalecer tanto ese esquema de vacunación, la población tiene que aprovechar ese esquema. Porque no solamente estamos mirando a la población infantil, estamos mirando también a la población adolescente, a la mujer embarazada, estamos cuidando todos los estratos etarios. Entonces es importante que se aproveche, es importante también resaltar de que las vacunas no son regaladas al Paraguay. El Paraguay compra sus vacunas de la mejor calidad. Imagínense que siempre estamos interviniendo en pedir la mejor de las vacunas. Esas ingresan por la Organización Panamericana de la Salud y llegan al país con calificación muy alta en relación a eficacia, seguridad y por supuesto calidad de la vacuna, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces la población tiene que aprovechar ese esquema de vacunación que está igualable a los países de primer mundo. Eso es importante. Sí. Y que llega a todos, y esto de que el Paraguay compra las vacunas, invierte en eso, son de la mejor calidad, no como mucha gente dice, no, esas que sobraron de no sé dónde, de Europa o de Estados Unidos y le mandan, no es así, señora. Sí, tal cual. Son especiales, o sea, para este sector del mapa, ¿verdad? Sí. Cuando ingresaba la vacuna contra virus de papiloma humano, que va a evitar nada más y nada menos que el cáncer de cuello de útero, cuando esa niña se transforme en mujer, nos convertimos en el país 52 del mundo en introducirlo. Imagínense. Y nos hemos adelantado a países en la región, sí, mucho más adelantados como Brasil, por ejemplo, o Argentina. Es decir, nosotros hemos hecho un salto muy importante y no es menor el dato que una organización tan importante como la Panamericana de la Salud haga ese resalto, digamos, a nuestro país y explique de que estamos encabezando, somos puntal en fortalecimiento del esquema de vacunación. Y recientemente hemos recibido una nota en donde también esta organización resalta el gerenciamiento del programa. Claro. Porque muchas veces probablemente opinar desde el desconocimiento, uno puede decir una cosa, estar en el meollo de la cuestión es la cuestión, ¿verdad? Claro. Y lograr cosas tan importantes en un país donde es un poco dificultoso vacunar, porque le comentaba, todavía tenemos que ir al casa por casa. Esas vacunas que son compradas, en realidad invertidas, deben llegar a la población objetivo. Y tenemos que hacer el esfuerzo para que eso se concrete, ¿verdad? Claro, y además no es meter en una camioneta o en un auto, en la valijera, una cantidad de vacunas e ir a vacunar, sino que tienen que ir con el tema del esquema de frío, ¿verdad? Así la cadena de frío y todo, sí, sí. Con no sé cómo se llaman, esas cositas así especiales que llevan las vacunas adentro. Son los termos. Los termos. Sí. O sea, personal que sabe manipular eso, jeringas desechables, o sea,
todo. Es una inversión muy importante, pero nosotros merecemos, obviamente, esa inversión y bueno, qué gusto que el Ministerio de Salud y el gobierno estén apoyando eso, ¿verdad? Así es. Crecer en vacunas implica siempre crecer en red de frío. El 15 de diciembre del 2015 culmina, digamos, la parte central de lo que viene siendo la estructura edilicia del programa de inmunizaciones, cuál es la activación de su Centro Nacional de Vacunas. Eso se logra con una inversión muy alta y aumentamos en un 80% la capacidad de red de frío. Y el dato más importante es que es la primera vez que Paraguay compra sus propias cámaras de vacunas, porque las anteriores han sido donadas por instituciones españolas, entre otras. Entonces, en realidad, hay buenas noticias que también deben ser noticias, claro. Entonces tienen que difundirse. El paraguayo hoy cuenta con un programa de vacunas fortalecido, no solamente en esquema de vacunación, sino que en todo lo que viene siendo el gerenciamiento de un programa. Y eso finalmente reditúa en positivo siempre en la salud de la población. Claro. Por supuesto. O sea, ahora ya tenemos nuestras cámaras. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se guardan las Centro vacunas? Nacional de Vacunas. Centro Nacional de Vacunas. Así es. ¿Dónde queda eso? Está sobre Avenida Venezuela, casi Teniente Insaurralde. Ahí en donde está el hospital, donde está la CIMED, donde está Así mismo. Qué genial. Así mismo. Pero por primera vez es nuestro. O sea, no es nuestro, ha sido comprado, ¿verdad?, por el país, sí. No es una donación, ¿verdad? Hemos incrementado con eso nuestra capacidad de mantenimiento de vacunas en un 80%. Y lo otro es que el proceso también de llevar vacunas a las regiones, porque imagínense, tenemos como territorio nacional más de 470.000 kilómetros cuadrados de superficie. Sí. Entonces, las distancias han aminorado porque tenemos 5 centros regionales de vacunas, que son centros de acopio para los municipios, ¿verdad? Entonces, tenemos en varios ejes a nivel nacional, en el este, en el sur, en el centro y también en el norte. Entonces, antes las salía vacunas, todo de Asunción y tenían que ir a los distintos puntos. Las vacunas llegan, ¿verdad? Se distribuyen en menos de 3 días a estos centros grandes de acopio que les comentaba, sí. Se encuentra por ejes y a partir de ahí se produce la microdistribución. Equivale a decir a que tiene que llegar al distrito y a partir de ahí a todos los servicios de salud, porque realmente trabajamos con más de 1.484 servicios. Nosotros también traemos vacunas, no solamente trabajamos en redes del Ministerio de Salud, sino que hay también servicios privados que nos ayudan a llevar esas vacunas y a ofrecer en forma gratuita a las personas que en el privado consultan, y también trabajamos con el Instituto de Previsión Social. Qué maravilla, bien articulado, estipulado todo. Por eso cuando se hacen, este es el ejemplo de que cuando se hacen bien las cosas con inteligencia y con mucho trabajo, como es lo que ustedes hicieron, se puede llegar a un resultado, pero excelente. Entonces, ya no decir, no, lo que pasa es que acá en Paraguay, luego estas cosas. No, acá en Paraguay sí se puede, y se puede esto que somos ejemplo en la región. Somos ejemplos en la región, no me voy a cansar de contar porque es una buena noticia y es algo que nos da así la autoestima, ¿verdad? Nos pone muy contentos porque sí, gente responsable, preocupada, ocupada, como la doctora Sonia Arza, como toda la cantidad de personas que están involucradas en esto, cada uno en su lugar de trabajo haciendo lo mejor posible, se llega a un resultado óptimo. Excelente ejemplo en la región. Entonces, ese es Paraguay. Ese es el Paraguay. Así mismo. Bueno, vamos a hacer un corte, doctora. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta vamos a seguir hablando de esto. Charlando con nuestra invitada, la profesora doctora Sonia Arza, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.
el esquema de vacunación en Paraguay es el tema. Y tenemos otro material, doctora, que habla de vacunas introducidas en el esquema a partir del 2013. Por más que la doctora ya nos estuvo contando, pero vamos a recordar. Vacunas introducidas en el esquema a partir del 2013. En el 2013, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha decidido la introducción de 4 nuevas vacunas contra el virus del papiloma humano, varicela, hepatitis A y triple bacteriana acelular o TDAP contra la difteria, tosferina y tétanos. Con estas vacunas se espera lograr un impacto importante en la incidencia del CACU a mediano plazo, la reducción de casos graves y fatales de varicela y hepatitis A y una reducción en la frecuencia de tosferina o tos convulsa en menores de 6 meses de edad. Bueno, esto es lo que ya nos contaba la doctora, pero que es interesante volver a resaltar, ¿verdad? Así mismo, sobre todo la población objetivo, ¿verdad? Nosotros anteriormente se hablaba de que la mejor manera de probablemente proteger a los niños es enfermarlos todos de una vez. Eso era antes, en el ¿verdad? caso de la varicela. Sí. Pero sin embargo, hoy en día la varicela ha mostrado no solamente que enferma, sino que también puede matar. Se ha visto casos de choques infecciosos muy importantes y muerte a causa de varicela. Como corroe la piel, el virus, se introduce una bacteria y se genera un síndrome de respuesta inflamatoria generalizada que termina generalmente con la muerte del niño. Si nosotros podemos evitar la varicela, estamos evitando ese escenario, ¿verdad? Claro. El cáncer de cuello de útero, una vacuna que se estaba guardando tanto, traemos la vacuna, se introduce y empieza una campaña como que antivacunas, especulando de que a lo mejor iban a alterar, digamos, el biorritmo de las niñas, acelerando probablemente sexualmente a las mismas, ¿verdad? Pero esa situación no es tal. No. Paraguay sigue teniendo todavía en su casuística 500 casos nuevos de cáncer de cuello de útero anualmente. Lo más triste es que el 50% de esas mujeres ya llegan con un cáncer invasivo, en donde solamente el tratamiento puede ser paliativo, pero el dato más relevante es que terminan falleciendo y la mediana de edad, es decir, sobre qué edades gira la muerte, alrededor de 45 años. Vale decir que es una mujer muy joven, que deja atrás una familia, unos hijos huérfanos que a lo mejor no van a entender jamás por qué se fue tan tempranamente su mamá. Esos son escenarios que se evitan con esa vacuna, ¿verdad? Deben de recibir las niñas 3 dosis, por el momento eso es el esquema que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, cuando ellas se conviertan en mujeres, aparte de hacerse el Papa Nicolau, estas vacunas van a evitar necesariamente que hagan un cáncer de cuello de útero. Es una maravilla esa vacuna contra el papiloma del virus humano. Realmente es maravilloso y hay que abrir un poco la mente y no pensar, porque hay mucha gente que piensa así, no la vamos a poner porque si no, eso ya es darle autorización y decirle ya podés ir a tener relaciones sexuales. Sí. Los chicos, las jóvenes, las mujeres, las niñas, como le quieras llamar, la edad que sea, cuando quieren tener, lo deciden. Y depende mucho de la educación y de lo que los padres puedan hablar con sus hijos, no de ponerle o no una vacuna. Y esa vacuna lo único que hace es protegerle. Así es. Y después la vacuna pertúsica acelular, que es contra la tos convulsa. Esa vacuna nosotros la recibimos de niños. Pero ¿qué ocurre? La protección dura solo 10 años. Entonces, terminados los cuales, ¿verdad?, uno enferma de tos convulsa, el adolescente y el adulto. Estos no se complican ni mueren, pero ¿quién se enferma peor y muere? El menor de 6 meses. Es por eso de que se introduce esa vacuna, se administra a la mujer embarazada a partir de las 20 semanas de gestación, al adolescente de 10 años, varón y mujer, y al personal de blanco, con especial mirada a aquel que atiende niños, ¿verdad? Entonces, en las salas de neonatología, por ejemplo, tienen que tener esa vacuna. Entonces, con eso lo que estamos haciendo es un cerco de protección para el pequeñito de 6 meses que todavía no tiene la capacidad de responder a tos convulsa y mucho menos no ha cumplido toda la edad para recibir las 3 dosis necesarias para protegerse.
Tos convulsa sigue existiendo en el mundo, los Estados Unidos habla de una reemergencia de esta enfermedad, entonces son distintas las estrategias que deben de estipularse, pero las estrategias implican inversión. El Paraguay no solamente vacuna a la mujer embarazada, vacuna a más población, como le decía, adolescentes y también personal de blanco, claro, y a la puérpera que no ha tenido la posibilidad de recibir esa vacuna durante el embarazo. Entonces, tiene que recibir esa vacuna necesariamente. Perfecto. Tenemos tiempo todavía para el siguiente material. Vamos a ver, por favor, que habla de... esto es lo que quiero saber. Vacuna contra el dengue. Vamos a ver qué dice. Vacuna contra el dengue. La vacuna contra el dengue, que está en fase de prueba, dio una respuesta eficaz de un 60%, aunque no en el nivel ideal para asegurar una protección. Son 3 los países que la aplican: México, Filipinas y Brasil. Se debe recordar que ninguna vacuna, por más efectiva que sea, erradicará el vector transmisor, el mosquito Aedes aegypti. Así es. Es así, ¿verdad? Esa es una vacuna, en realidad, cuando tengamos más datos en relación a la efectividad y a la eficacia de la vacuna, tenemos puesta la mirada en ella. Seguro. Sin embargo, los resultados de la vacuna que está siendo aplicada en algunas regiones, en Yucatán se está aplicando en México, en algunos lugares del Amazonas en Brasil, sí, y también en Filipinas, en áreas donde existen brotes y epidemia importante de dengue. ¿Qué ocurre con esta vacuna? Cubre 4 serotipos, que son los que circulan de dengue, 1, 2, 3 y 4, pero ha dado una respuesta muy baja al serotipo 2 y básicamente no ha alcanzado el 80% esperable para poder decir, bueno, no importa lo que invirtamos por esta vacuna, al aplicar las 3 dosis, porque son necesarias 3 dosis, voy a tener una protegida al 80% de mi población. Esa situación no se da. Es una vacuna que todavía no ha sido recomendada por el Comité Técnico Asesor en Inmunizaciones de la OPS. Está en fase de prueba, como dice el material, y tenemos que seguir esperando los resultados. Evidentemente, el Ministerio de Salud tiene la mirada puesta en la vacuna, pero necesitamos de que sea mucho más efectiva y sobre todo eficaz, ¿verdad? Y segura, para poder traerla. Y lo otro, empezar a pensar qué población es la que va a vacunarse, porque claro, evidentemente llegando esa vacuna aquí todo el mundo va a querer recibirla. Claro. Entonces es importante analizar la epidemiología, ya la tenemos claro, somos un país endémico en dengue, circulan permanentemente el serotipo 1, 3 en la actualidad, ha habido también 4 y por supuesto el 2, sí, entonces es importante cubrirnos contra los 4 serotipos, pero es importante tener la seguridad de que la efectividad de protección va a ser alta. Entonces eso estamos aguardando para introducirla. Estamos ahí, no estamos negados, pero tenemos que exigir un poco esa efectividad que comentaba. Claro, claro, por supuesto. Sí, bueno, sí, súper claro. Tenemos que hacer el corte, ¿sí? Ahora las preguntas, ya estamos en el cuarto bloque, por favor, yo estoy muy entusiasmada y no me di cuenta. Perdón, en este momento tenemos que ver las preguntas que ustedes están haciendo a través de las redes sociales. Vamos con esa primera pregunta. Tomás de Villeta dice, ¿por qué algunas vacunas requieren refuerzos? Sí, resulta que no todas las vacunas protegen en un 100%. Existen algunas que con una dosis, por ejemplo la vacuna de la fiebre amarilla, ya no hace falta otra porque ya te proteges de por vida. Sí. Pero existen otras que necesariamente han mostrado los estudios que se han hecho de que te protegen o al 50% o al 60%. Para aumentar, digamos, la protección y la seguridad de que estás protegido, necesitas dosis de refuerzo. Porque en realidad, después de haber recibido una dosis, la protección no asciende en el nivel que uno desea y necesariamente esa vacuna tiene que ser repuesta en un refuerzo llamado de esa forma, ¿verdad? Claro. Bueno, otra consulta, vamos a ver por favor. Sofía de Mariano Roca Alonso, ¿hay alguna recomendación para aplicar las vacunas si mi hijo sigue un tratamiento de inmunoterapia para las alergias?
Sí, el paciente alérgico es un niño que en primer lugar tenemos que saber a qué es alérgico, pero sin embargo es un grupo de población de riesgo que, por ejemplo, la vacuna de influenza necesariamente anualmente debe de recibir. Y otras vacunas, viendo el tipo de alergia que tiene, por ejemplo, si es alérgico a la proteína del huevo, existe una serie de vacunas que no va a recibir, pero es una población de riesgo que tiene que ser inmunizada. Claro. Y si el chico está haciendo un tratamiento contra las alergias de inmunoterapia, tiene que vacunarse bajo una indicación de su médico tratante, ¿verdad? Y una observancia tal para que pueda inmunizarse, porque no va a existir otra manera de recibir, de protegerse, ¿verdad? Bueno, la musiquita nos indica que tenemos que hacer el corte, pero doctora, es tan importante que las mamás guardemos la libreta de vacunación. Yo no sé si a ustedes, mamás, les pasa, pero a mí me pasaba que se me perdían y no me acordaba dónde guardaba y tenía que buscar y de repente tenía 2 libretas por un mismo hijo y entonces es un lío. O sea, hay que poner en un solo lugar y saber ya eso, ¿verdad? Así mismo. La libreta o el certificado de vacunación, como su nombre dice, te está certificando contra qué estás protegido, claro, ¿verdad? Nosotros hemos tomado una estrategia hace mucho tiempo en el Ministerio de Salud, que cuando visitamos una casa y la persona nos dice, sí, estoy vacunado, pero no puede demostrarlo, nosotros le tomamos como un no vacunado, claro, y le administramos la vacuna que le hace falta acorde a la edad. No existen riesgos de la nueva vacunación, claro, el riesgo es que no esté protegido y que enferme o muera justamente por una enfermedad que puede ser prevenible por vacunas. Así. Bueno, perfecto. Ahora sí, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita. Parte final de nuestro programa con la doctora Sonia Arza hablándonos del esquema de vacunación en Paraguay. Doctora, en esta parte final yo una vez más quiero felicitarle a usted y a todo el equipo por el excelente trabajo que están llevando a cabo ya desde hace mucho tiempo con el esquema de vacunación, todo el trabajo que hacen, llegan a lugares increíbles y la capacitación que les están dando día a día a todo ese personal y también tienen algunas contras, gente que quiere poner palos en la rueda, pero sí así, doctora, sigan así porque de verdad están haciendo algo importantísimo que es prevenir y darnos salud a todos nosotros. Así es, en primer lugar tenemos muy claro a dónde queremos llegar. Y llegar a la gente y proteger, pero esto es real, o sea, no es simplemente un discurso, claro, diplomático, sí, ¿verdad? Somos médicos, somos personal de salud, nosotros queremos la protección realmente porque entendemos y comprendemos lo que es nuestro trabajo. Entonces, creo que los resultados hablan por sí solos, pero eso también hace de que con humildad no nos durmamos sobre esos laureles, sino que continuemos trabajando, porque como usted bien decía al inicio, hay mucho aún por hacer. Si bien es cierto, hemos avanzado grandemente, hay cuestiones todavía que hay que mejorar, ¿verdad? Y en eso estamos, ¿verdad? Y bueno, y eso es la vida del ser humano, ¿verdad? Claro. Todos los días buscar en qué más perfeccionarse y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos un grupo de gente, un grupo de talentos humanos espectaculares, ¿verdad? Porque en realidad tienen mucha dación y mucho compromiso y llegan a los lugares más distantes y sortean las vicisitudes más diversas que usted se pueda imaginar. Eso es compromiso, eso es amor y lo más importante que siempre les resalto en las reuniones, lo hacemos en silencio, sin autobombos y eso es realmente importante. Los resultados finalmente se va a dar en un niño pequeñito que se hace adulto y que hace algo bueno por su patria, ¿verdad? Claro. Parece romántico, pero esa es la realidad, porque le estamos entregando salud a través de la prevención, que muchas veces a lo mejor la mamá no dimensiona, pero como nosotros entendemos un poquito más que la mamá, entonces hacemos el esfuerzo para que ese niño reciba esa vacuna, ¿verdad? Ahora mismo estamos en una gran cruzada importante, cuál es la eliminación del virus polio del mundo. Y Paraguay
está liderando cada uno de los pasos que se está realizando entre 126 países, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es una información que lo maneja la Organización Panamericana de la Salud. Sí. Han enviado notas al señor ministro, pero como es una buena noticia, a lo mejor no se difunde mucho. Pero finalmente, a través de su programa, nuevamente agradecer a esa cantidad de gente que hace posible esta realidad en Paraguay. Gente que a veces a lo mejor no conocemos todos sus nombres, sí. Solemos decir héroes anónimos que hacen mucho por su patria, y estar adelantándonos en esto tan importante a nivel mundial simplemente se hace gracias a esa gente. Claro. ¿Dónde está el gorrito que me trajo la doctora? Que yo tenía que ponerme ahora al final. Muy bien, ahí. Sí. Eso. Aquí tiene. Muchísimas gracias. Es justamente lo que hablaba, ¿verdad? Programa sí. Nacional de Vacunación, Paraguay sin polio, protegiendo entre todos el futuro de hoy. Y con esto me despido. Gracias, doctora. Por favor. Muchísimas gracias. Ahí está. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos y vacunate. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.